Nos encontramos con Héctor Felipe, comunicador, está en la radio, ha estado en la televisión y ahora también comunicador motivacional. Pero vamos a hacerte unas preguntitas sobre la historia de la comunicación, ¿no? Porque han pasado tantos años desde que has empezado. Imagínate, muchos años desde que comenzamos, ¿no? Y la verdad que para mí, a las personas que puedan estar mirando esta grabación, es una doble emoción porque ser entrevistado por mi hija es una de las cosas que yo siempre soñé, ¿no? La verdad que me siento muy contento. Y ya yendo directamente a la pregunta, pues sí, muchas anécdotas ligadas a tantos años de radio, de televisión, ahora con las conferencias, y la verdad que la radio como tal, como medio de comunicación, ha evolucionado muchísimo, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, yo empecé en el año 1984, prácticamente saliendo del colegio, y fue muy divertido porque para mí fue una aventura, fue una travesura. Yo estudiaba a 2 cuadras de Radio Miraflores, pequeñito, tenía 8 o 10 años, y mis amigos del salón, era el vacilón de salir del colegio a irnos a Radio Miraflores a pedir caramelos. Y como yo siempre era el más risueño, el más gracioso, me mandaban adelante a enamorar a la secretaria para pedirle caramelos. Y conocimos la radio, me gustó, y luego se dio la oportunidad, escuchando la radio, pues yo en realidad no era un fanático de las emisoras, ni coleccionaba discos, nunca lo he hecho, pero escuché de casualidad Radio Miraflores y estaban convocando a un concurso de locutores. Y en ese concurso de locutores se inscribieron 650 chicos, si no mal no recuerdo, y fueron muchas pruebas, fueron casi 6 semanas de pruebas que yo no había hecho en mi vida. Yo era totalmente empírico y fui pasando y pasando y pasando hasta que llegué a la final y gané el concurso. Y el premio era tener un programa de radio. Eso fue muy lindo, fue una experiencia muy linda. De estos años, sí, en 84, 86 y ahora que estamos en el 2016, ¿cómo ves la radio? Mira, desde que yo empecé en la radio, siempre se da vuelta la idea de que la radio en un momento iba a desaparecer. Claro. Porque la radio aparece antes de la televisión y se le atribuye el éxito comercial de la radio a Marconi. Pero cuando aparece la televisión, los expertos en comunicación pensaron de que la radio iba a desaparecer. Pero no fue así, por la inmediatez de la radio. Pues la radio siguió siendo el medio más rápido de comunicación, porque la televisión, mientras pones el cel, mientras se viste, prendes la cámara, ya perdiste segundos importantes. La radio abrías el micrófono y ya estabas comunicando. Lo que sí hizo temblar un poco la radio en una segunda oportunidad, primero fue la televisión, luego la internet. La internet es un invento que aparece en Cabo Cañaveral, en la NASA. Era la manera como desde Cabo Cañaveral se comunicaban a los satélites o a los cohetes, a los transbordadores, y esa comunicación que solo era exclusivamente entre la base de la NASA y los tripulantes de las naves, luego se hizo comercial. Y cuando se hace comercial y a través de una señal de internet también puedes escuchar radio, se pensó que la radio convencional iba a desaparecer y tampoco desapareció. Entonces la radio es un medio de comunicación tan bonito, tan especial, que nos ha dado tantas satisfacciones y la evolución ha sido extraordinaria. Y a pesar de todos los cambios, aparte de la hipermedia que existe ahora, la radio sigue siendo un medio de comunicación interesante. Claro, aparte ahora se conecta bastante con internet y es Claro. un apoyo también para la radio. Exactamente, Se han o sea, fusionado y es más lindo. Eso es, porque no se convirtieron en enemigos, sino se convirtieron en socios, en compadres, y ahora caminan juntos, ¿no? Claro, y así puedes tener mucho más contacto con la gente. Oh, buenísimo. Que tú lo tienes bastante En con tiempo Regina real. también, Sí. viéndolo así desde tu punto de vista, de todo lo que has pasado, todo lo que has vivido. ¿Cómo lo ves? Un crecimiento. Crecimiento de Sí, total, porque yo empecé haciendo radio sin saber cómo salían los discos al aire. O sea, yo cuando entro a la radio recién me entero cómo un disco sale al aire y cómo es que combinaban a través de una consola las entradas de audio con la entrada del micrófono y la entrada de la música más los comerciales. O sea, cada uno tenía una llave y podías abrirlas y combinar. Eso yo no lo entendía al principio, pero lo fui entendiendo, lo fui conociendo, lo fui aprendiendo. Yo empiezo a hacer radio con discos de acetato, luego paso a los CDs, en el interín en los cartuchos y cassettes, luego paso al tema totalmente digital. Y fue una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y fue premonitorio. En el año 84, cuando no existían ni computadoras, solo había máquinas de escribir y por ahí aparecía la Pentium 1, que solo era para hacer textos, yo le pongo a mi primer programa de radio computadora musical, pensando en algún momento que a través de una computadora tú puedes programar radio. Y pasó en el tiempo. Ahora,
de estas computadoras que acompañan a la consola salen todas las señales de audio. Es impresionante. Cuando tú hacías radio, en la época de los 90, 85, ¿cómo tú pasaste la época del terrorismo? Complicado, porque recuerdo que nosotros, yo tenía un carrito chiquito, un carrito azul, fue mi primer carro, y yo vivía todavía en casa de mamá, en San Borja, y yo cada vez que me despedía de mi mamá, pensaba que era la última vez que le iba a ver. Claro, porque tú estabas en Miraflores. Complicado, yo estaba en un lugar en el cual ya se sentía la presencia del terrorismo. Yo tuve muchas veces anécdotas en Radio Estudio 92 que quedaba en la calle Los Olivos, en San Isidro, en espaldas de Arenales. Yo dejaba mi carro en la puerta porque entraba y salía muy rápido, y para entrar a la cochera era todo un tema. Entonces yo tenía un programa de 10 a 12 de la noche, temporada de verano, dejaba mi carro afuera y yo lo veía desde la ventana. Estaba mi operador y yo. Yo recuerdo que el vigilante, éramos 3 personas en toda la radio, el edificio estaba totalmente vacío, y en ese momento el vigilante me dice: Héctor, acaban de tirar una bolsa negra debajo de tu carro. Y le dije: ¿y tú qué vas a hacer? Me voy atrás, me dice. Y me dejó solo y yo tenía que seguir conduciendo. Me dije: antes de que te vayas, por favor, llámate a la policía, a UDEX, para que vengan a mirar. Se demoraron 15 minutos y trajeron todo un tema. Yo seguía al aire. O sea, era complicado, era angustiante en esa época hacer radio, hacer televisión, más que todo radio, porque en ese momento las radios habían sido tomadas muchas veces. Claro. Muchas radios en Lima y en el interior, pero en Lima especialmente, fueron tomadas, y los terroristas llegaban y ponían un cassette que hablaba sobre la lucha armada. Felizmente a mí no tuve yo esa mala fortuna de verme cara a cara con alguno de ellos, pero sí, felizmente esa bolsa era solo una bolsa de basura de alguien que la dejó debajo. Un tema de... Todos los comunicadores en esa época sufrieron. Sí, de hecho que sí. Y es fuerte, ¿no? Porque ¿cómo tú podías mantener la calma, claro, estando al aire y Sí. y tratando de darle felicidad a la gente que estaba al otro lado escuchándote? Esa es una de las cualidades que tienen los comunicadores, ¿no? Que a pesar de todo lo que puede suceder a tu alrededor, uno tiene la capacidad de estar concentrado y pensar que el público es primero. Entonces la televisión y la radio es igual, es tu mundo y es el público el que merece toda tu atención. Y al público te diriges y el público no tiene por qué saber que tú tienes una bomba debajo de tu carro. El público enciende la radio para entretenerse, para culturizarse o para pasar un rato divertido, no sé. Claro, y tú también usas, ahora tu programa con Regina, mucho la comunicación motivacional. Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que tú ahora estás especializado en eso? ¿Cómo es aliado para ti ahora la comunicación motivacional para usar en la radio? Extraordinario, porque permite que luego de haber estudiado, y recuerdo cuando empecé esto, se los comentaba a ustedes y les decía que esto va a dar mucho, recuerda que te lo decía. O sea, la PNL ha transformado muchas vidas, es muy grande, y la radio me lo permite como vitrina para poder fomentarlo. Es muy interesante y la verdad que lo disfruto mucho. Qué lindo. Gracias. Gracias.